Supongamos que partimos de la planta y del alzado de un elemento de cubierta de un tejado. Bien, aquí tenemos la planta, que sería este rectángulo con unas ciertas dimensiones, esto sería la cumbrera, y en el alzado estos dos elementos corresponden con estos, y estos de aquí del alzado corresponden con estos. Vamos lo primero a dibujar una hipotética chimenea apoyada en este plano. Y vamos a ver cómo determinar los puntos de esa chimenea, tanto en planta como en alzado. Supongamos que este rectángulo representa la planta de esa chimenea. Vamos a ver cómo posicionarlos aquí en el alzado. Lo que haremos será prolongar estos dos lados hasta cortar a esta línea. Esta línea y esta en alzado son estas confundidas. Y entonces lo que haremos será, ya digo, prolongar esas dos. Entonces prolongamos hasta cortar en dos puntos aquí, en este y en este. Subimos verticalmente, proyectando verticalmente sobre el alzado, hasta cortar a la correspondiente línea y a continuación haremos estas dos horizontales, puesto que estos son paralelas a la dirección fundamental. Una vez que tenemos eso, levantamos perpendiculares, recortamos y aquí tendríamos el rectángulo correspondiente. Supongamos que la altura de esa chimenea sobrepasa el tejado, la cumbrera del tejado, y tendríamos esto. Entonces esto significaría que este cuerpo de este prisma, esto en realidad es un prisma, pues hace que este segmento sea discontinuo y no se vea en el alzado. De momento tenemos esos elementos ya para representar ahora en perspectiva cónica. Supongamos un plano del cuadro que forma aquí 30 grados con esta cara fundamental y que pasa por este vértice que es este de la figura, del cuerpo. Y supongamos que tenemos aquí el punto de vista y el punto principal y esta es la distancia del punto de vista al plano del cuadro. También vamos a suponer que estamos haciendo una perspectiva en la cual la altura de la línea horizonte respecto a la línea de tierra supera la altura del tejado y de la chimenea. Es decir, como si estuviéramos proyectando o visualizando este tejado desde el aire, a una cierta altura, es decir, a vista de pájaro. Tenemos aquí ya los elementos de la línea horizonte y línea de tierra, el punto de vista batido y el punto principal, de modo que esta distancia es igual a esta. Se nos informa o podemos medir que este ángulo es de cierto valor, vamos a suponer de 30 grados. Sabemos que podemos nosotros trazar desde el punto V, entre paréntesis, una línea que forme 30 grados, o el ángulo S, con la línea del horizonte, y de esa manera obtendremos el punto de fuga F de la dirección esta. También podremos hacer una perpendicular desde este V a la dirección anterior y también podíamos, en vez de haber hecho esto aquí para sacar este punto de fuga, podíamos desde este V haber hecho una paralela a la dirección esta y a esta, que es la misma evidentemente, hacer una paralela y en su corte con la prolongación del plano del cuadro sacar este punto F, de modo que la distancia PF la pondríamos desde aquí y la llevaríamos aquí. De las dos formas se puede obtener ese punto de fuga. Bien, hemos hecho aquí la perpendicular que decíamos y nos corta a la línea horizonte en este punto. ¿Por qué perpendicular? Porque el ángulo que forman estas dos direcciones es de 90 grados, al ser esto un rectángulo. Y entonces ese ángulo ya dijimos que se conserva aquí. Por otro lado, sabemos que el ángulo que forma esta otra dirección con el plano del cuadro, es decir, este ángulo, coincide con este. Esto se estudió en su momento. Aquí en esta figura podíamos también haber hecho una paralela a esta dirección en planta y sacar aquí la fuga F', de modo que esta distancia PF' sería idéntica a esta. De una manera o de otra localizamos los puntos de fuga. Una vez hecho eso, vamos a hallar los puntos métricos asociados. Haremos centro en F y con abertura F u entre paréntesis trazaremos un arco. Y haremos centro en F' y con abertura F' entre paréntesis, F' v entre paréntesis, otro arco. Esos dos arcos producen aquí el punto M', recuérdese el M' asociado a F', es importante que si este es el centro F', que el punto este le llamemos M', para luego poder saber a quién nos estamos refiriendo cuando hagamos las figuras. Y este es el punto M. En este caso el punto A de inicio está aquí situado en la misma vertical que el punto P y está en el plano del cuadro. Eso nos hace ver que podremos a continuación unir A con F y A con F'. Pero antes de eso vamos a recordar que estos puntos métricos que hemos hallado aquí los podíamos haber hallado aquí también, haciendo centro en F' y con abertura F'V un arco. Ese arco nos corta aquí en el punto M' y haciendo centro en F y abertura FV otro arco, y ese arco nos corta aquí en el punto M. Entonces, de modo que esta distancia PM' es precisamente esta, y esta PM sería esta. De una manera o de otra, son dos formas de hacerlo, podemos sacar los puntos de fuga y los puntos métricos asociados a cada uno de ellos. A continuación, como decíamos, esta línea, este lado, es una línea paralela a VF, y por tanto, desde A trazaré una línea a F, que es la distancia
digamos es la recta en la que se va a situar ese segmento. Nosotros vamos a hacer ahora esta medida, esta distancia, desde aquí hasta aquí, que es el lado de ese rectángulo, y con centro en A lo vamos a traer aquí. Esa circunferencia de centro A y esta abertura, este radio, lo hemos traído aquí. De modo que sacamos aquí este punto, que nos va a ser útil, y ahora hacemos lo mismo con esta distancia, que es el otro lado del rectángulo, hacemos centro en A, puesto que ambos concurren en A, y hacemos esa circunferencia aquí. Y sacamos este punto de corte aquí. Una vez que tenemos esos puntos podemos eliminar, tenemos aquí uno y tenemos otro. Eso nos va a servir para aplicar el método de puntos métricos a esta figura. Una vez hecho eso, nosotros uniremos A con F, que es la recta en la que se sitúa la perspectiva cónica de este lado de aquí. Y ahora, como la medida de este lado la hemos llevado aquí, sobre la línea de tierra, y esto fuga F, trabajamos con su métrico asociado M. Es decir, que desde este punto iremos a M, mediante una recta. Y el corte de esa recta con AF nos determina un punto que es la cónica de este punto B, que corresponde a este. Bien, a continuación haremos lo mismo con este otro lado, que ya hemos puesto su medida aquí en la línea de tierra y tenemos este punto. Pues desde A iremos a F' mediante una recta. ¿Por qué? Pues porque esta línea es paralela a VF'. Y ahora, desde este punto, que es la medida del lado del rectángulo que quiero llevar, como estoy trabajando con una línea que fuga F', su métrico asociado es M', pues uniré este punto con M'. Y eso me corta aquí en este punto, que vamos a llamarle, aquí le hemos llamado D, pues este será entonces el punto D en la figura. Y una vez hecho eso, pues por este punto no olvidemos que hay que ir a F' y por este punto a F, es decir, que nosotros tendremos que, insisto, desde los puntos, ya que hemos usado los puntos métricos para posicionar distancias, luego no olvidemos que las paralelas tienen sus fugas en F y en F'. Luego desde B iremos a F' y desde este punto iremos a F. Y de esa manera tendremos el rectángulo en perspectiva cónica. Bien, una vez hecho esto, vamos a posicionar la cumbrera del tejado, que es esta línea que tiene esta altura. De momento vamos a posicionarla en el plano geometral, es decir, proyectada. Para ello, esta línea la vamos a prolongar y nos va a cortar en este punto del lado AD. En este caso es el punto medio, no siempre tiene por qué serlo. Una vez hecho eso, veremos que esta distancia la podemos medir haciendo esta circunferencia de centro A y este radio, y con centro en este punto A trasladar esta circunferencia allí. De modo que este punto lo vamos a unir con el punto métrico M'. ¿Por qué? Porque quiero llevar esta medida en una recta que es paralela a VF', es decir, que fuga F'. Pues si quiero llevar una medida en una que fuga F', tengo que, desde el punto llevado aquí, de la distancia esta, en la línea de tierra, fugar a M'. Con lo cual determino este punto de corte. Ese punto de corte me sirve para ya saber que por él, que es este, su cónica, yo puedo hacer esta paralela, es decir, fugando a F. Bien, nosotros trazaremos esa línea. A continuación, ¿ahora qué quiero? Pues desde este punto, que es este, llevar esta medida en una línea que fuga F. Como se ve, esta línea es paralela a VF. Este esquema nos viene bien para saber a quién fugan las líneas. Muchas veces, a veces nos podemos olvidar. Y entonces, desde aquí quiero llevar esta medida en una línea que fuga F. Pues tomaré esa medida, trazando una circunferencia, y vamos a ver que, como ahora la quiero llevar en una recta que fuga F, este punto desde el que la quiero llevar lo tengo que proyectar desde M. Luego uno M con este punto, o sea que yo lo que he hecho ha sido unir M con ese punto, proyectar esa línea sobre la línea de tierra, y ahora desde este punto proyectado es desde el que llevaré esta medida. Entonces tomaré una circunferencia de ese radio, de este centro y este radio, y esa circunferencia la traeré con este centro aquí. Sacaré este punto y desde ese punto me iré al M y en su corte con la línea esta tendré ahí el punto en cuestión. Este punto le hemos llamado E en esta figura y será E aquí. Esa es la cónica de ese punto. ¿Qué quiero ahora? Pues llevar desde E esta otra medida. Por tanto, tomaré esta longitud, una circunferencia de este radio. El E ya lo tengo proyectado desde M, lo tengo aquí, y ahora concentro aquí y con esta misma radio dibujaré esta circunferencia. Tendré este punto y ese punto unido con el M me determina en este corte, con la línea EF, el punto H que representa el H de la otra figura. Bien, de esta manera ya tengo el E y el H y tengo estos elementos. Vamos a limpiar un poquito la figura para dejar lo que sería la cónica de la planta.
Hemos eliminado lo que nos sobra, tenemos aquí el contorno de la planta, el H y el E, que corresponden a este H y E, pero todo ello está en el plano geometral. No hemos dibujado estas dos líneas porque ahora no nos van a aportar nada en la planta, las podríamos dibujar, podemos si se quiere hacerlas con línea finita para que se vea, bueno, pues que eso es la cónica de la planta. Ahora lo que tenemos que hacer va a ser levantar digamos, la altura de los distintos vértices, en este caso solo del H y del E, puesto que los otros hemos supuesto que están en ese plano geometral. Bien. Entonces lo primero que vemos es que la altura de estos puntos H y E precisamente es la distancia de estos dos a este plano horizontal de referencia. Por eso haremos esta línea horizontal y aquí tendremos el valor de la altura H. Esa es la altura, esta H es la que hay que subir desde estos puntos H y E. Ya sabemos que lo que hay que hacer es unir el F con H y E y prolongarlo. Esto nos cortaría en este punto, es casualidad que con esta línea, y una vez que tenemos ahí, levantaríamos la altura H para tener este punto, y ahora desde este extremo haríamos la paralela fugando a F, y ya solo desde H y desde E subiríamos verticales hasta cortar a esta línea. Y esos puntos de corte son los puntos H mayúscula y E mayúscula, que son la perspectiva de los vértices de la cumbrera. Este sería el H y este sería el E ya en el aire. Y una vez que tenemos eso, pues ya no habría más que unir mediante una línea ya continua y marcar lo que sería, digamos, la perspectiva cónica de esa cubierta. En principio todavía no hemos dibujado, como se puede ver, la parte de, digamos, la chimenea. Para dibujarla, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a prolongar estos lados de la planta de la chimenea hasta cortar aquí al contorno, en este punto y en este, que serán dos puntos de aquí. Y igualmente prolongaremos estos hacia arriba. Y entonces vamos a coger y vamos a llevar esta medida y esta medida, o sea que nosotros lo que haremos será en esta línea localizar este punto y este, pero en la perspectiva, en el lado AB. De modo que para ello tomaremos desde el punto A esta medida y esta otra. Para eso hemos hecho estas dos circunferencias. Y las trasladamos aquí a la línea de tierra, con lo cual sacamos este punto de corte y este punto de corte. Bien, una vez hechos esos dos puntos, lo que vamos a hacer va a ser irnos al métrico correspondiente, al unir con M, y tendremos aquí los dos puntos correspondientes en la perspectiva. Eliminemos las circunferencias, o sea que desde estos dos obtenidos nos vamos al métrico M, como esto era una recta y fue a F, nos vamos al métrico M, y sacamos aquí estos dos de corte, que esos dos equivalen a este y a este. Por esos dos puntos lo que vamos a hacer ahora va a ser simplemente, vamos a prolongar digamos, la parte correspondiente y a las líneas estas, hasta llegar en planta a un corte con esta HE, que es, digamos, la planta de la cumbrera. Entonces, el hacer esto equivale a, desde estos dos puntos, irnos al punto F, y vamos a ampliar aquí para que se vea que sería este uno y este otro, que son distintos del E minúscula y el F minúscula que teníamos aquí, que son más externos, como se puede ver aquí. Claro, el HE es mayor que esta distancia, obsérvese aquí, HE es mayor que esta distancia. Aquí está. Bien. Una vez hecho eso, llegamos a este punto y este, que son este y este. Esos puntos, lógicamente, los vamos a referir sobre la cumbrera del tejado. Y entonces haremos, por dichos puntos, sendas verticales. De modo que vamos a verlo para que se vea aquí en la figura. Por este punto hemos hecho una vertical hasta aquí, que nos corta en este punto de aquí, y por este otro, pues haríamos la otra vertical. Bien, ¿esto qué interés tiene ahora? Pues que nosotros, al unir, si esto lo tenemos, este punto, vamos a volver aquí a la figura inicial, es que claro, ampliando, este punto, lo unimos con este, equivale a unir este de la base con el de arriba, que es este, y con lo cual este, unido, como digo, con este, va a determinar una línea que es la llamada línea de máxima pendiente de ese plano. Es decir, la trayectoria que describiría el agua o cualquier elemento que discurriera en un rozamiento homogéneo de toda la cubierta, pues esa sería la trayectoria que describiría. Y esta sería la recta en el espacio. Esa recta la vamos a prolongar y en su corte con vamos a reducir un poquito, en su corte con la vertical trazada por esta F', nos va a dar el punto de fuga en el espacio que, digamos, vamos a bajar un poquito. Este punto es el punto de fuga de las líneas de máxima pendiente del plano. Ese punto F mayúscula es el punto de fuga de las líneas de máxima pendiente del plano. Es decir, que todas las líneas de máxima pendiente van a fugar a este punto.
Hemos prolongado esta línea hasta llegar aquí, que viene a fugar a F', subimos verticalmente y en el corte con esta línea, que es la perspectiva de la que vendría desde este punto desde este punto de aquí abajo, que es este subido a la línea de tierra, unido con este, que es el que hemos unido este con el que teníamos aquí, esa es la línea de máxima pendiente. Esto va a ser de gran interés para lo que vendrá a continuación. Bien, tenemos aquí que si quisiéramos la otra línea, la correspondiente a esta, que sería la inserción de digamos, la chimenea en la cubierta, en este agua de la cubierta, pues sería unir este punto con F, y es con F mayúscula, y esta línea y esta son la perspectiva de esta y esta, pero ya dibujadas sobre la cubierta inclinada. Bien, una vez hecho eso, vamos a suponer, para ganar un poco, en fin, para ir un poco más al grano, a lo que interesa, vamos a suponer que tenemos hecha la cónica de la planta de la chimenea. Y vamos a suponer pues que esa cónica de la planta pues nos la hemos inventado y es esta de aquí. Insisto que habría que seguir los procedimientos explicados, pues de prolongar estas líneas hasta el corte con esta, posicionar esos puntos, etcétera. En fin, es ciertamente largo y, bueno, pues para ganar el tiempo no lo hemos inventado, no es exactamente esto, pero bueno, supongamos que esto que está aquí ennegrecido, es la cónica de la planta de la chimenea, dibujada en el geometral. Lo primero que vamos a hacer va a ser la inserción de esa chimenea en esta cubierta inclinada. Por tanto, lo que haremos será, vendremos por aquí, vamos a ampliar esto, para insertar, esto vendrá por aquí, subirá, que es la línea de apoyo, y por este punto y por este dibujaremos dos verticales, y nos darán aquí dos puntos que son los puntos de apoyo de la chimenea en el tejado. Lo mismo que con estos dos, este subiremos vertical y por este subiremos vertical. Y ese es el proceso que hemos hecho, hemos dibujado esas cuatro largas líneas verticales y ahora las recortamos con la línea verde y este rectángulo que nos sale aquí sería el apoyo de la chimenea en el plano inclinado. Bien, ¿qué nos falta? Pues ahora nos falta simplemente dibujar digamos, la parte superior de la chimenea, que está en un plano horizontal aquí a esta altura, justo aquí en el borde superior de la pantalla. Vamos a bajar ligeramente un poquito para que se vea. Entonces, en este borde superior, donde está, digamos, un plano horizontal con un rectángulo idéntico a este, pero en ese plano a esa altura. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues desde los 4 puntos de abajo de la planta de la chimenea, subir desde el suelo una altura igual a la distancia de esta línea a esta. Por eso es por lo que nosotros ahora lo que haremos será marcar esa distancia, que lo vamos a llamar D mayúscula, que es la distancia de lo más alto de la chimenea al suelo, al plano de inicio de la cubierta. Y entonces lo que hay que hacer es por los puntos vértices de este cuadrado, que en realidad aquí es un cuadrilátero en cónica, pues alargar hasta llegar a la línea de tierra, por ejemplo por llegaríamos aquí, por ese punto haríamos una vertical y subiríamos esta distancia D, la pondríamos aquí, y ahora por este punto fugaríamos a F, y ahí tendríamos la línea sobre la que referir los dos puntos estos de la parte inferior. Y ahí tengo ya dos extremos de la cumbrera de la chimenea, de la parte más alta. A continuación repetiría, desde estos dos puntos me iría a esta fuga y subiría verticalmente desde los otros dos para tener la parte superior. Y este cuadrilátero que nos sale aquí, sería la parte superior de la chimenea. Evidentemente, desde aquí hacia abajo no hay chimenea, porque está insertada en este cuadrilátero que tenemos aquí, que habíamos obtenido antes con la línea de máxima pendiente de la cubierta, del plano de la cubierta. Y entonces lo que haremos será eliminar las partes que nos sobran y tendremos ya lo que sería el conjunto digamos, planteado. Y entonces ahora ya pues iremos marcando, eliminando líneas para no complicar mucho la figura y poder ver, y marcaríamos ya con línea gruesa por lo que sería el resultado de la figura obtenida. Insisto, en este caso nos hemos inventado la planta de esto para que no sea una explicación demasiado farragosa. Obsérvese que este F lo hemos mantenido porque es el punto de fuga de digamos, las líneas de máxima pendiente del plano. Vamos, si se quiere, a unir este punto con este para que se vea y este punto con este, pues para que se aprecie que esas son el apoyo de la chimenea, la inserción de la chimenea en esa cubierta, en ese agua de una cubierta inclinada.